En todo relato audiovisual bien llevado, incluso aunque no nos demos cuenta, tenemos una orientación espacial de la escena. Podemos no estar constantemente pendientes de la ubicación exacta de cada objeto y persona, pero sí tenemos una idea aproximada de dónde se encuentran. Pero, ¿cómo es que logramos mantenernos ubicados espacialmente cuando solo estamos viendo una fracción del entorno? Para esto es que se usan los ejes y la regla de los 180 grados. Tal vez ya sepas de lo que te estoy hablando, pero tras ver este video vas a entender mejor cómo funcionan. Porque no solo te voy a explicar de qué tratan, sino además cómo afectan a la percepción del espacio y las distintas posibilidades narrativas que tienen estos conceptos. Primero hay que aclarar que el posible problema de desorientación que vienen a evitar estas herramientas es algo que se da en el montaje de la película. Por eso es que mientras no haya cortes, como en un plano secuencia, no puede haber problema con los ejes y la regla de los 180 grados. Así que todo lo que comente en el video va a aplicar a la unión de por lo menos dos planos. Porque al tener la acción contada desde varios encuadres es cuando el espacio se fragmenta. Y es entonces que la cabeza necesita herramientas para reconstruir ese espacio, hacer una especie de mapa mental para tener un seguimiento de dónde están ubicados los personajes y objetos. Esa construcción se lleva a cabo mediante varios elementos, como las puestas de cámara, las direcciones de mirada, pero sobre todo gracias a los ejes. Primero hablemos de qué son los ejes. Toda acción, como lo puede ser por ejemplo un movimiento o una mirada, está orientada hacia una determinada dirección, y esa dirección proyecta, marca una línea imaginaria que llamamos eje, ya sea que se trate de un movimiento en el plano horizontal, vertical, de profundidad o una mezcla. Este eje lo que hace es organizar el espacio, mantener la continuidad y la coherencia en cuanto a orientaciones y direcciones. Ayuda a que como espectadores podamos conceptualizar el espacio de forma ordenada y clara. Nos permite no desorientarnos al poder identificar cómo están distribuidos los personajes y objetos en la escena, sabiendo en qué dirección y a qué distancia aproximada se encuentran. A veces incluso sin necesidad de un plano abierto que nos haya mostrado el entorno. Y si bien no estamos pensando en esto constantemente, esa organización de todas formas está presente en nuestra cabeza, afectando cómo cada uno percibe la espacialidad de la escena. Estos ejes pueden presentarse de distintas maneras, y algunas personas los clasifican en más o menos tipos de ejes en base a qué acción los establece. Pero acá, para simplificar y evitar reiteraciones o confusiones, voy a elegir dividirlos simplemente en dos grandes clases en base a su funcionamiento. El primero que vamos a ver es el eje de acción. El eje de acción marca una relación o conexión entre dos cosas, muchas veces entre dos personajes, pero también puede hacerlo entre un personaje y un grupo de personas, o incluso entre un personaje y un objeto. Y siempre lo que crea y sostiene al eje es la dirección de una acción con peso dramático. Esta acción puede ser un gesto, un movimiento o incluso algo tan simple como una mirada, la cual es el signo de relación más común entre dos personas. Por eso es que la dirección de esta muchas veces es lo que determina al eje de acción. Pero lo que importa no es necesariamente la mirada en sí, sino la conexión que evidencia. Por eso puede que, por ejemplo, haya dos personajes manteniendo una conversación pero sin mirarse entre sí, y de todas formas habría un eje establecido entre ellos. Porque aunque no se miren, el eje responde igual a como si lo estuvieran haciendo, ya que un eje de acción se crea no meramente por la mirada u orientación, sino por el estar en relación, vinculándose. Aunque cuando los personajes están hablando en el mismo espacio, y sobre todo si lo hacen sin cruzar miradas, probablemente sea necesario que haya un plano abierto en el que los veamos juntos, o que tenga al menos algún indicio extra de cómo están ubicados el uno respecto al otro, para que al ver la escena no se sienta raro, ya que no tendríamos su cruce de miradas como herramienta para reconstruir la espacialidad. Pero no siempre hacen falta dos personajes para marcar un eje, y prueba de esto es el otro gran tipo de eje que vamos a considerar, que es el eje de movimiento o desplazamiento, el cual se rige por la idea de que todo desplazamiento recto marca una trayectoria, y al hacerlo, su dirección delimita un eje de movimiento, una línea imaginaria del recorrido. Así es que en los planos se busca mantener al personaje u objeto moviéndose en la misma dirección en los diferentes encuadres que componen ese trayecto, para crear una idea de continuidad y de que el personaje u objeto sigue moviéndose hacia el mismo lugar a lo largo de los planos. Es decir,
un personaje se mueve en una dirección en un plano y en el siguiente continúa haciéndolo en la misma dirección. Al ver eso, logramos tener una idea clara de la continuidad y direccionalidad de su trayecto. Esto puede parecer obvio, pero resulta fundamental para darle unidad a los planos y generar la idea de que estos forman parte de un mismo recorrido. En sí todo se reduce a de qué lado a qué lado del cuadro va el personaje u objeto. Esto es porque en el caso contrario, de ver a un personaje ir en una dirección en un plano y luego verlo ir hacia el lado opuesto en otro plano, en algunas circunstancias puede dar a entender que ese cambio de dirección significa que el personaje está yendo a otro lugar o regresando, sobre todo si ese viaje se ve interrumpido por otra escena en medio. Para evitar estos posibles malentendidos es que a veces se elige mostrar desde un determinado plano que el personaje va en una dirección y más tarde, desde ese mismo encuadre, vemos al personaje yendo hacia el lado opuesto a como lo vimos antes, porque al reaparecer un espacio que ya vimos, no hay dudas de que el personaje está yendo por el mismo camino que antes, pero en dirección contraria. Por otro lado, el eje de movimiento puede abarcar más de una escena, manteniéndose por ejemplo durante una secuencia de montaje, o incluso a lo largo de un viaje que dure buena parte de la película o hasta toda una saga. Esto además se apoya en la conceptualización occidental de que la dirección de movimiento hacia derecha puede transmitir una idea de avance o progreso y el movimiento hacia izquierda puede ilustrar retroceso o involución. Por eso es que generalmente en las escenas e incluso pósters donde hay un enfrentamiento, los héroes miran hacia derecha y los villanos hacia izquierda. O en casos de viajes de grandes distancias, la dirección puede seguir la lógica de los puntos cardinales, donde los personajes van hacia izquierda si están viajando al oeste y hacia derecha si se mueven al este. Pero mantener un eje de movimiento entre distintas escenas no es totalmente necesario, ya que al pasar a un nuevo espacio se reconfiguran las coordenadas y no se siente demasiado incómodo ver un cambio de dirección entre una escena y otra. Aunque mantener una misma dirección ciertamente da un resultado más fluido y unido visualmente. Hasta acá esto solo aplica a una dirección a la vez, pero los ejes de movimiento además pueden interactuar y vincular dos personajes. Si ambos se desplazan por separado y en una misma dirección, se da la idea de que se dirigen hacia un mismo destino y o que están recorriendo un mismo camino, recurso indispensable para una persecución o carrera. Pero si los personajes miran hacia lados contrarios, pueden interpretarse dos ideas. O que cada uno viene desde extremos opuestos del mapa y se acercan a un punto de encuentro en común, o puede verse como que ambos personajes se están alejando el uno del otro. ¿Cuál de estas dos opciones será? Ya depende obviamente de la historia, pero la cuestión es que esta mezcla de direcciones opuestas es apta visualmente para transmitir ambas ideas por igual. De hecho, yo podría mostrar estas dos opciones y tal vez no resultaría tan fácil darse cuenta cuál es la orientación original. Por esto los ejes son una cuestión fundamental para mantener un orden en la orientación y distribución espacial. Y estos principios están condensados y bajados a la práctica en lo que se conoce como la regla de los 180 grados, que por cierto no tiene nada que ver con la regla del mismo nombre que refiere a la obturación de cámara. La regla de los 180 grados que nos incumbe dice que el eje que atraviesa a dos personajes deja el espacio dividido en dos mitades, de las cuales se elige una de ellas para ubicar las posiciones de cámara ahí, evitando ponerlas en la otra mitad y hacer un plano desde el otro lado, lo cual invertiría las orientaciones de los personajes. De ahí vienen los 180 grados de la regla, porque en teoría la cámara no puede ubicarse más de 180 grados alrededor de los personajes. La idea de esto es imitar un poco el punto de vista que tendríamos si estuviéramos sentados en la escena alternando la mirada entre los dos personajes, donde sabemos que uno siempre está a nuestra izquierda y el otro a la derecha. De hecho, esto es algo tan básico e intuitivo que cualquier persona, por más que no sepa nada de cine, jamás pensaría filmar una conversación y que los dos personajes no estén mirando hacia lados opuestos. Por esto mismo, pasa algo muy similar incluso aunque los personajes estén en diferentes lugares hablando por teléfono. Y en general se evita saltar el eje, pasar al otro lado, porque sería como cambiar mucho esta posición de espectador. Involucraría reacomodar de golpe y sin aviso la distribución espacial. Incluso si en una conversación se saltara el eje, quedarían los dos personajes orientados hacia el mismo lado en ambos planos, lo cual se sentiría raro espacialmente, ya que en realidad están ubicados el uno frente al otro,
pero las direcciones de mirada no lo estarían reflejando. Por eso, una manera de ver que esta regla no se está rompiendo es que ambos personajes, si se encuentran el uno frente al otro, estén mirando hacia lados opuestos. Y hoy por hoy no es que si se rompe la regla de los 180 grados necesariamente vaya a haber problemas para entender lo que está pasando o que alguien pueda pensar que los personajes no están hablando entre sí. Difícilmente pasaría eso porque gracias al contexto y al diálogo es obvio que la unión de la escena se mantiene. Aunque independientemente de la situación, el principal problema con romper la regla de los 180 grados es que al saltar el eje se tambalea la percepción de las ubicaciones de los personajes y objetos de la escena, y esa ruptura interrumpe la fluidez del relato, porque es menos cómodo de ver y si además cambia mucho el fondo puede saltar también desde lo puramente visual. Cuestión que para evitar estos problemas es que la mayoría de las veces los directores suelen limitarse a filmar las escenas de diálogo con un esquema de triángulo, que consiste en armar la escena con 3 planos, uno abierto que muestre las ubicaciones y un plano cerrado de cada personaje, dando una combinación de planos que se pueden editar sin mayor problema y garantizando no romper la regla de los 180 grados. Es un criterio de filmación similar al que se usaba en los comienzos del cine, en telenovelas, en las sitcom o incluso en deportes, los cuales se suelen filmar hacia un mismo lado y por eso hay una pared que no se ve, parecido a la vista que se tiene en el teatro a la italiana. Es básicamente una manera segura de filmar personajes y acciones incluso con varias cámaras al mismo tiempo sin tener que preocuparse por problemas de espacialidad. Pero esta opción limita mucho los planos. Un director obviamente no va a estar confinado a filmar hacia un solo lado de la escena, porque eso coartaría la creatividad y posibilidades narrativas. Por eso el otro camino y el que se utiliza en cine y en prácticamente todas las series hoy, no es filmar todo hacia un mismo lado, sino tomar las medidas necesarias para tener la libertad de hacerlo en cualquier dirección. Esto se logra manejando varios ejes de acción entre personajes a lo largo de la escena, donde básicamente cualquier acción que pueda crear una relación con otro personaje u objeto puede ser usada para cambiar un eje o establecer uno nuevo sin que nos desorientemos. De esta forma, algo tan simple como un cambio en una dirección de mirada puede servir para reubicar un eje y habilitar un nuevo plano, para por ejemplo recibir a un personaje que se suma a una conversación. Además de que los ejes permiten ubicar espacialmente los sonidos de la escena que se escuchan pero no se ven en imagen, así como resultan importantes para las escenas de batalla o pelea porque, exceptuando cuando la gracia de la escena de acción pasa por ver espectacularidad en pocos y relativamente largos planos abiertos, una buena escena de acción debe manejar muy bien los ejes para poder generar un montaje dinámico y que a la vez entre tanto movimiento no deje de mantener una clara idea de cómo se desarrollan las acciones en el entorno. Y si es una mala escena de acción, probablemente busquen ir por el camino opuesto, causar desorientación para intentar dar dinamismo y disfrazar falencias, pero este resultado nunca puede superar a una escena de acción en la que se entiende bien lo que pasa. Estas son las diferentes formas en las que los ejes organizan la espacialidad y de ahí se puede jugar con estas convenciones y desprender maneras más ingeniosas de aprovechar este lenguaje, como ilustrar el diálogo interno de un personaje como si se tratara de un diálogo convencional entre dos personajes diferentes, evidenciar una espacialidad imposible o incluso engañar al espectador. Sin embargo, puede que a veces se decida saltar el eje a propósito, romper la regla de los 180 grados, ya que estos conceptos pueden emplearse, o más bien ignorarse, para lograr su efecto contrario, para generar desorientación o provocar cierta inestabilidad y así enfatizar lo que está pasando dramáticamente en ese momento. Al saltar el eje cambia la perspectiva y se desbalancea la espacialidad, entonces se puede elegir romper estas reglas para transmitir la idea de que un personaje se encuentra perdido o desorientado, o también para marcar un cambio de situación que lo descoloca. Aún así, hay ocasiones en las que lo que se busca es un punto medio, algo más sutil pero que genere inestabilidad sin que moleste o sea demasiado disruptivo. Para esto hay algunas consideraciones respecto a los dos planos que conforman el salto de eje para que este no resulte tan chocante. Por ejemplo, si al cortar al otro lado del eje hay un cambio grande en el tamaño de plano, se nota más esto que el salto de eje,
porque pesa más el cambio de tamaño que de la orientación de los personajes. Por otro lado, si se salta el eje pero hay un mismo personaje u objeto presente en ambos planos del corte, esto molesta un poco menos porque su referencia ayuda a la orientación espacial. De manera similar, un salto de eje molesta más cuando se produce entre planos individuales, pero no molesta tanto si es entre dos planos conjuntos. Puede que igual el corte no fluya muy bien, pero al menos no va a generar una disrupción tan fuerte. Otra opción para disimular un poquito el salto de eje es que se oiga el diálogo del segundo plano antes de que aparezca la imagen que genere el salto de eje. Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Así, la mente está un poco más distraída prestando atención al sonido y le salta menos la imagen. Además, cuanto más sobre el eje esté la cámara, más hacia esta mirarán los ojos de los personajes, suponiendo que se estén mirando entre sí, y menos se va a sentir el salto de eje, gracias a que el cambio en la orientación de los personajes no es tan grande u opuesto como si el salto se produjera con los personajes más de perfil. Y por último, si los personajes, y sobre todo sus ojos, están ubicados en el mismo lugar de la composición en ambos planos, gracias a la semejanza en la forma, se ameniza bastante el efecto del salto de eje. Y por supuesto, como habrán notado por la escena del interrogatorio del Joker, estos detalles y consideraciones pueden combinarse para en conjunto amenizar los posibles efectos de desorientación o falta de fluidez visual del salto de eje. Pero en principio nada funciona mejor que respetar los ejes y mantener una espacialidad amigable, suponiendo que lo que se quiere es generar una narración clásica y fluida, claro. Sin embargo, hay ocasiones en las que se busca que la cámara se ubique del otro lado del eje, pero sin tener que romperlo o establecer uno nuevo, y al mismo tiempo mantener una espacialidad clara y una narración fluida. Por esto hay diferentes métodos que se pueden utilizar para reacomodar la cámara o los personajes y de esta manera pasar al otro lado de un eje ya existente sin desequilibrar la orientación espacial. Una opción es que en un plano se vea que él o los personajes se mueven, arrastrando consigo el eje, reacomodando sus orientaciones o incluso dejando la cámara del otro lado del eje. Y como es importante que el movimiento del personaje y la reubicación del eje se entiendan claramente en imagen, es que muchas veces se muestra esta acción desde un plano abierto. Si no, miren cómo fluye esta acción cuando el corte salta el eje. Y cómo fluye la misma acción, pero haciendo que un personaje mueva el eje para no saltarlo. Y una versión que podría considerarse inversa a la anterior es no que los personajes se muevan, sino que la cámara lo haga y pase al otro lado del eje. La idea es que este cruce sea en una misma toma de corrido para que así nuestra mente pueda seguir ese reacomodamiento y comprender bien la nueva ubicación desde la cual estamos observando. Y esta idea de que la cámara cruce al otro lado del eje muchas veces se usa además de manera expresiva para acentuar un cambio o giro en la situación. Otra manera de pasar al otro lado del eje es hacerlo mediante un cutaway, es decir, un plano orientado hacia afuera del eje, fuera del centro de donde sucede la acción principal. La idea es que sea un plano en el que se pierdan de vista los dos personajes que marcan el eje, lo que hace que este último se desdibuje. De esta forma, en el plano siguiente se puede retomar la acción de los personajes con un plano que se sitúe del otro lado del eje que se perdió de vista. Otra forma es empleando una acción violenta o muy movida de los personajes para que la situación sea lo suficientemente caótica o confusa como para hacer que el eje se vuelva indistinguible y en medio de ese desorden cortar a un plano del otro lado del eje. Es como si hubiera demasiada información cambiando en el plano al mismo tiempo y entonces el salto de eje perceptivamente pasara a un segundo lugar. Por eso en las escenas de pelea no es raro ver que se salte el eje de esta forma. O incluso también puede llegar a funcionar en películas con una estética movida, como en las del Dogma 95, que visualmente son lo suficientemente caóticas o poco prolijas como para que un salto de eje no se sienta demasiado disruptivo. Y por último, la quinta opción es utilizar un plano ubicado sobre la línea del eje, funcionando como un plano neutro que resulta nulo al encontrarse en el punto medio entre las dos mitades del eje, pudiendo valer para una como para la otra. Debido a esta ambigüedad del plano, en el plano siguiente se puede pasar al otro lado del eje sin que desoriente o genere un corte duro.
Esto es gracias a que, como dije antes, cuanto más sobre el eje está la cámara, menos notorio se vuelve su paso al otro lado, y en este caso la cámara está totalmente en el eje. Aunque para esto, si se trata de un eje de acción, es necesario que el personaje no esté con la mirada desviada hacia un lado del encuadre, porque eso ya movería el eje, dejando la cámara en uno de los dos lados y no sería un plano tan neutro. Pero en alguna escena hasta podría ser que haya más de un eje presentes al unísono. Y para eso también sirve esta lógica de utilizar un plano neutro. Cuando hay dos ejes actuando al mismo tiempo, generalmente uno de acción y otro de movimiento, hay uno que, al menos momentáneamente, predomina por sobre el otro y va a comandar la espacialidad. ¿Cuál es el eje principal? Va a estar determinado por la acción más importante, la que más pesa dramáticamente en ese momento. Así, se vuelve posible que el eje dominante cambie mediante la aparición de una acción con mayor peso dramático. Por ejemplo, en una escena con dos autos, puede estar primando el eje de movimiento de los vehículos, pero si los conductores se pusieran a interactuar, pasaría a primar la acción entre esos personajes, cambiando la predominancia de un eje de movimiento por la de un eje de acción. Este nuevo eje pasa a ser el eje prioritario por sobre el anterior, ya que esa es la relación más importante dramáticamente en ese momento. Y cuando esta interacción termina, vuelve a regir el eje, en este caso de movimiento, que había antes, suponiendo que ese eje siga existiendo, claro. E incluso, aunque hubiera dos ejes actuando al mismo tiempo, hay una manera en la que puede haber un salto al otro lado del eje predominante sin que el corte resulte muy disruptivo, lo cual no se hace apoyándose en el eje principal, sino en la espacialidad de soporte que brinda el eje secundario. Para esto se corta usando dos planos neutros sobre el eje secundario y que sean diametralmente opuestos, dando un salto de 180 grados. Es decir, que se pasa al otro lado del eje principal, pero a la vez que se mantiene en regla sobre el eje secundario. Gracias a este eje secundario, el de movimiento, y los planos neutros, el salto del eje de acción principal no se siente molesto, incluso a pesar de que esto hace que se invierta la dirección de los personajes respecto a cámara, cosa que no se siente orgánica si no hay un eje secundario que permita esto. Además, como la dirección del movimiento que se altera es hacia el plano de profundidad, es decir, acercándose y alejándose de cámara, se siente una disrupción menor hacia el cambio de dirección se produjera en el plano horizontal. Molesta menos porque el recorrido visualmente cambia menos al mantenerse en la misma línea y zona del cuadro en ambos planos. Y si además eso está acompañado con un personaje que tapa la cámara y luego la descubre en el siguiente plano, no puede fallar. De esta manera, los ejes y la regla de los 180 grados sirven para crear una espacialidad sólida y un relato fluido y cómodo de ver, o incluso para generar lo contrario. Pero también hay que recordar que no son reglas a seguir ciegamente, porque por más que no sea muy común, puede que en algún caso se respeten estas convenciones y de todas formas haya algo que complique construir una espacialidad bien definida, como un plano o entorno donde no haya elementos visuales claros que faciliten el distinguir direcciones y distancias. Y además, no hay que olvidar que mucha de esta teoría apunta a un montaje de continuidad y aplica a convenciones de cine clásico. Son conceptos que ya tienen más de 50 años y no es que por eso hayan quedado viejos o dejen de ser válidos, para nada, pero a lo largo de esas décadas también fuimos evolucionando como espectadores, acostumbrándonos al lenguaje y convenciones del cine y sus flexibilizaciones, aprendiendo a asimilar mejor las rupturas de estas reglas y logrando poder entender bien qué se supone que estamos viendo con menos herramientas que las que necesitaban los espectadores de años atrás. Cuestión que estos son los elementos que desde la puesta de cámara y el montaje ayudan a que se construya en nuestra cabeza un espacio coherente y sus correspondientes implicaciones narrativas, así como también las formas en las que estas reglas pueden flexibilizarse o romperse y sus efectos. Y si se quedaron con ganas de más, les aviso que en el próximo video voy a analizar en detalle cómo se utilizan varias de estas cuestiones en el clímax de El bueno, el malo y el feo, donde vamos a ver cómo se aplican algunos de estos conceptos de orientación espacial e incluso algo de montaje. Y antes de que se vayan les voy a pedir algo. Como imaginarán, hacer este video me llevó muchísimo trabajo, o sea más del habitual, y para que se den una idea, hace más de un año que vengo recolectando los extractos de películas que tuve que utilizar para este video. Así que si de alguna manera les gustó, les pareció interesante, les aportó algo nuevo, apreciaría muchísimo y me ayudaría un montón que me lo agradecieran compartiendo el contenido, dándole difusión para así poder ver que este formato también funciona y en el futuro poder seguir haciendo videos de este estilo. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.